La oficina de la empresa consultora Monteverde Solutions estaba en el octavo piso de un edificio moderno en el distrito financiero de Ciudad Vignedo, una ciudad pequeña pero con muchas ganas de crecer en el norte de México. Catalina tamborileaba pensativa con los dedos sobre una carpeta de cuero con documentos en la que se veía el logotipo de su empresa, una montaña estilizada que atravesaba las nubes. Las montañas siempre habían sido para ella un símbolo de estabilidad y al mismo tiempo de aspiración a alcanzar grandes alturas. Catalina había construido su negocio desde cero, comenzando con una oficina diminuta y una sola empleada, ella misma. En la actualidad, Monteverde Solutions prestaba servicios a decenas de empresas en todo México, ofreciendo asesoramiento sobre optimización de procesos empresariales y gestión de crisis. Catalina se especializaba en sacar a empresas en crisis y su reputación era impecable. En el último trimestre, los ingresos de la empresa habían aumentado un 30%, lo que, en la situación económica actual, era un resultado excepcional. Llamaron discretamente a la puerta. «Adelante», dijo Catalina sin levantar la vista de los documentos. Entró en la oficina un joven con una camisa impecablemente planchada y una tableta en las manos. Damián Valdés, su adjunto y mano derecha, llevaba 5 años trabajando con Catalina y la entendía a la perfección. «Buenos días, señora Monteverde. Le traigo las cifras definitivas del proyecto Bermúdez», dijo al acercarse a la mesa. «Hemos superado los objetivos previstos en un 15%. Catalina levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. «Excelente, Damián. Transmite mi agradecimiento al equipo, especialmente a Marisol. Su propuesta para reorganizar la logística ha sido fundamental». Damián asintió y tomó nota en su tableta. «Ya está hecho. También le recuerdo que dentro de 1 hora tiene una reunión con los representantes del Grupo Agronorte. Están muy interesados en nuestra propuesta para optimizar la cadena de distribución». Catalina asintió, pensando para sí misma que Damián, como siempre, había previsto todos los detalles. Su puntualidad y atención al detalle lo convertían en un empleado indispensable. «Gracias, Damián. Estoy lista para la reunión. Por favor, prepara una presentación más detallada que incluya el caso de Industrias Reales». Su situación era similar. El día estuvo repleto de reuniones y llamadas telefónicas. Catalina dirigió con maestría varios proyectos al mismo tiempo, pasando de uno a otro con la facilidad de una directora de orquesta experimentada. A las 6 de la tarde, cerró con éxito un contrato con Agronorte, por un importe que casi duplicaba las expectativas iniciales. Por la noche, Catalina se reunió con su vieja amiga Teresa Galván en un pequeño restaurante del centro histórico de la ciudad. El local, El Refugio, era su lugar favorito, apartado, con cocina auténtica y lo suficientemente tranquilo como para poder conversar con tranquilidad. Teresa, que trabajaba como médica jefe en la clínica municipal, era todo lo contrario de Catalina, suave, de formas redondeadas y con una sonrisa eterna en el rostro. Sin embargo, detrás de esa suavidad se escondía una mente aguda y una sincera dedicación a sus pacientes y amigos. «Pareces agotada», comentó Teresa cuando se sentaron en una mesa en un rincón del restaurante. «¿Has vuelto a trabajar sin descanso?». Catalina bebió un sorbo de agua y se encogió ligeramente de hombros. «Hoy ha sido un día importante. Hemos firmado un contrato con Agronorte, lo que nos abre las puertas al negocio agrícola de toda la región». «Enhorabuena», dijo Teresa con una sonrisa sincera. «Pero tienes que descansar de vez en cuando. Incluso las mujeres de negocios más exitosas necesitan descansar». Catalina miró pensativa a su amiga y luego bajó la vista al menú. «Sabes, a veces me parece que el trabajo es el único lugar donde me siento realmente viva», confesó en voz baja. Teresa miró atentamente a su amiga. «¿Pasa algo entre Raúl y tú?». Catalina suspiró. Teresa siempre había sabido leerla como un libro abierto. «Se ha vuelto distante, frío. Apenas hablamos, salvo para cosas triviales. A veces me parece que vivo con un desconocido». «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Teresa dejando a un lado el menú. 6 meses, quizá más. Al principio pensé que era por su nuevo proyecto en el trabajo, porque estaba trabajando mucho, pero el proyecto terminó hace tiempo y nada ha cambiado». «¿Has intentado hablar con él?», preguntó Teresa cuando el camarero se alejó. «Lo he intentado, pero siempre acaba igual. Dice que todo va bien, que solo está cansado. Y luego se va a su despacho y se queda allí sentado durante horas». «¿Y cómo le va en el trabajo? ¿Tiene algún problema?».
sugirió Teresa. Por lo que parece todo va bien. Le ascendieron hace 3 meses. Ahora dirige todo un departamento en Global Technics. Teresa pinchó pensativa la enchilada con el tenedor. Quizás sea por sus padres. Siempre han sido, ¿cómo decirlo de forma suave, insoportables? Sugirió Catalina con una sonrisa amarga. Sí, siguen pensando que su hijo cometió un terrible error al casarse conmigo. Joaquín sigue recordándome cada vez que puede que soy de un barrio conflictivo. Joaquín y Valentina Hinojosa pertenecían a una familia antigua pero empobrecida con un nombre ilustre. Criaron a Raúl en un ambiente de esnobismo y expectativas exageradas, y nunca aceptaron a Catalina, a quien consideraban una advenediza que perseguía a su hijo por el apellido. Teresa suspiró. Hay gente que no puede aceptar que los tiempos han cambiado. Tu éxito debería inspirarles respeto, no desprecio. No tienen nada mejor que hacer que criticar a los demás. Se encogió de hombros Catalina. Joaquín lleva mucho tiempo sin trabajar, vive de su pensión militar y se queja constantemente de que el gobierno no lo valora. Y Valentina, bueno, siempre ha sido una señora que cree que el lugar de una mujer está en la cocina, junto a los fogones. ¿Raúl pasa mucho tiempo con ellos? Últimamente sí, más que antes. Vienen a cenar a nuestra casa casi todas las semanas. Y cada vez es una prueba para mi paciencia. La conversación pasó a otros temas, pero los pensamientos sobre los problemas matrimoniales no abandonaban a Catalina. Al llegar a casa, Catalina encontró a Raúl en el salón. Estaba sentado en un sillón, mirando algo en su tableta. Raúl era un hombre atractivo, alto, de rasgos regulares y con una barba corta y bien cuidada que le daba un aire de solidez. En su juventud había practicado la natación y aunque ahora no tenía tiempo para entrenar con regularidad, se mantenía en buena forma física. «Hola», dijo Catalina al entrar en la habitación. «¿Qué tal el día?» Raúl levantó la vista y por un instante, algo parecido a la calidez brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. «Bien, mucho trabajo con el nuevo proyecto. ¿Y tú?» «Hemos firmado un contrato con Agronorte», dijo Catalina, sentándose en el sofá frente a su marido. «Esto nos abre importantes perspectivas». «Enhorabuena», respondió Raúl, pero en su voz no había alegría sincera. «¿Vas a cenar?» «Ya he cenado con Teresa. Nos hemos encontrado en el refugio». Raúl asintió y volvió a su tableta. Catalina lo miró durante unos segundos, esperando que continuara la conversación, pero no lo hizo. Era típico de su relación últimamente. Intercambios breves y superficiales, sin implicación emocional. Catalina suspiró y sacó de su bolso varios catálogos de inmuebles. Llevaba mucho tiempo soñando con tener su propia casa, no un apartamento, por muy espacioso que fuera, sino una casa de verdad con jardín y terraza. Un lugar donde poder crear un verdadero hogar familiar. Empezó a hojear uno de los catálogos, mirando las fotos de lujosas villas y casas de campo. Una mansión de estilo colonial le llamó especialmente la atención. Paredes blancas, techo de terracota, patio interior con fuente y habitaciones amplias con techos altos. «Raúl», la llamó. «Mira qué casa tan bonita». Raúl apartó a regañadientes la vista de la tableta y miró el catálogo que le tendía su esposa. «Parece cara», comentó secamente. «Sí, no es una propiedad barata», admitió Catalina, «pero podríamos permitírnosla, sobre todo después del contrato con Agronorte». Raúl devolvió el catálogo. «¿Para qué necesitamos una casa tan grande? Solo somos 2». Catalina sintió que algo se le encogía por dentro al oír esas palabras. En otro tiempo habían soñado con tener hijos, con una gran familia. Pero los años pasaban, el trabajo les ocupaba cada vez más tiempo, y las conversaciones sobre los hijos se fueron apagando poco a poco. «Siempre he soñado con tener una casa de verdad», dijo en voz baja. «Un lugar donde pudiéramos, no sé, quizá empezar de nuevo». Raúl la miró atentamente. «¿Empezar de nuevo? ¿A qué te refieres?» Catalina dejó el catálogo a un lado. «Raúl, nos estamos alejando el uno del otro. Tú lo sientes, yo lo siento. Quizás un nuevo lugar nos ayude a recuperar lo que hemos perdido». En el rostro de Raúl se reflejó una mezcla de emociones, sorpresa, pensatividad y algo más que Catalina no supo descifrar. «¿Crees que el problema es el piso?», preguntó él tras una pausa. «No, claro que no es el piso. El problema somos nosotros. Pero a veces un cambio de aires puede ser el catalizador para otros cambios». Raúl se recostó en el sillón, reflexionando sobre sus palabras.
Si de verdad quieres una casa, no me opongo, dijo finalmente. Pero no creo que eso vaya a resolver nuestros problemas. Era la primera vez en mucho tiempo que admitía que realmente tenían problemas. Catalina sintió un débil destello de esperanza. Yo tampoco estoy segura de que eso lo arregle todo, admitió. Pero quiero intentarlo. No estoy dispuesta a rendirme. Raúl asintió con la cabeza y de repente miró la hora en su reloj. Es tarde. Mañana tengo que levantarme temprano. Se levantó y se dirigió al dormitorio, dejando a Catalina sola en el salón con los catálogos de casas. Ella se quedó sentada mucho tiempo, hojeando las páginas e imaginando cómo sería su vida en una nueva casa. Quizás era una esperanza ingenua, pero necesitaba aferrarse a algo. El sábado por la mañana, mientras Catalina preparaba el desayuno, Raúl le dio una noticia que arruinó el comienzo del día. Mis padres vendrán a comer, dijo mientras se servía el café. Mi padre quiere hablar conmigo sobre unos asuntos familiares. Catalina se quedó paralizada con la espátula en la mano. Las visitas de los padres de Raúl siempre eran una prueba para sus nervios. Podrías haberme avisado antes, dijo, tratando de mantener la calma. Tenía planes para hoy. ¿Qué planes?, preguntó Raúl con un tono irritado. Sabes que el sábado es día de familia. Catalina reprimió el deseo de recordarle que últimamente ningún día de la semana era realmente familiar. En lugar de eso, volvió a preparar la tortilla. Iba a reunirme con el agente inmobiliario para ver algunas casas, dijo. Pero parece que tendré que posponerlo. Raúl se encogió de hombros. Eso puede esperar. Los padres llegarán a la 1. Justo a la 1 en punto sonó el timbre. Catalina, vestida con un elegante pero discreto vestido, respiró hondo antes de abrir la puerta. En el umbral estaban Joaquín y Valentina Hinojosa, una pareja de ancianos que conservaban la postura y los modales de personas acostumbradas al respeto. Joaquín era un hombre alto y delgado, con porte militar y mirada penetrante. Su esposa, Valentina, era una mujer menuda, con el cabello canoso perfectamente peinado y una expresión de constante descontento en el rostro. «Buenos días, Catalina», dijo Joaquín con formal cortesía. «Espero que no lleguemos demasiado pronto». «Hola, Joaquín, Valentina», respondió Catalina dejándolos pasar al interior. Como siempre, muy puntuales. Valentina echó una mirada crítica al recibidor, como si estuviera evaluando lo bien que Catalina desempeñaba su papel de ama de casa. «¿Está Raúl en casa?», preguntó ella, sin ocultar su impaciencia por ver a su hijo. «Sí, está en el salón», respondió Catalina, indicando la dirección, aunque los padres de Raúl conocían perfectamente la distribución del piso. Raúl recibió a sus padres con una sonrisa que Catalina no había visto en su rostro desde hacía muchas semanas. Abrazó a su madre y estrechó con fuerza la mano de su padre. «Mamá, papá, qué alegría veros. ¿Cómo habéis llegado?» «Horrible», se quejó Valentina inmediatamente. «Estas carreteras están cada año peor. Y los conductores no tienen ninguna educación al volante. Pero el tiempo es bueno», comentó Joaquín, sentándose en un sillón. «Para esta época del año hace bastante fresco». Catalina ofreció bebidas y pronto todos estaban sentados en la sala con vasos de refrescante limonada. La conversación, como de costumbre, comenzó con comentarios sobre el tiempo y las noticias de la ciudad, pero pronto pasó a temas más personales. «¿Cómo va el trabajo, hijo?», preguntó Joaquín. «He oído que Global Technics ha ganado la licitación para un proyecto del gobierno». «Sí, así es», asintió Raúl. «Mi departamento participará directamente en la ejecución. Es una gran responsabilidad». «Siempre supe que tendrías éxito», dijo Valentina con orgullo. «Siempre has sido muy decidido. ¿Recuerdas cuando a los 12 años decidiste construir un barco?». Raúl sonrió avergonzado. «Sí, aunque ese barco no aguantó ni 10 minutos en el agua. No importa el resultado, sino el esfuerzo», señaló Joaquín con aire importante. «Los Hinojosa nunca se rinden ante las dificultades». Catalina escuchaba el intercambio de réplicas sintiéndose al margen. Cuando la conversación se centraba en los valores familiares y las tradiciones de los Hinojosa, era como si la excluyeran de la charla. «¿Y tú qué tal, Catalina?», preguntó Valentina de repente, volviéndose hacia su nuera. «¿Sigues trabajando tanto?». La pregunta tenía un ligero tono de desaprobación. «Sí, mucho», respondió Catalina. «Acabamos de cerrar un contrato importante que abre nuevas perspectivas para la empresa». «Estupendo», dijo Valentina secamente.
Aunque siempre he pensado que una mujer debe dedicar más atención a la familia que a la carrera. Catalina sintió cómo se tensaban sus hombros. En el mundo actual, las mujeres compaginan con éxito la carrera y las obligaciones familiares, dijo con calma. Quizás, dijo Valentina con indecisión. Pero no puedo evitar notar que su casa no parece muy cuidada. Catalina echó un vistazo al salón impecablemente limpio, donde cada cosa estaba en su sitio. Me parece que nuestra casa es muy acogedora, dijo, tratando de mantener la calma. Oh, no me refería a la limpieza, aclaró Valentina con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Simplemente se nota que aquí falta un toque femenino. Esos pequeños detalles que convierten una vivienda en un verdadero hogar. Contrariamente a lo que esperaba Catalina, la idea de comprar una casa no se desvaneció tras la visita de los padres de Raúl. Al contrario, en los días siguientes, su marido volvió a sacar el tema varias veces, e incluso miró catálogos con ella por las tardes. Para Catalina era un rayo de esperanza. Quizá aún se podía salvar su relación. A principios de junio, Catalina había visto decenas de opciones, pero ninguna se ajustaba completamente a su idea de la casa ideal. No quería simplemente un lugar donde vivir, sino un lugar que pudiera convertirse en un verdadero hogar, un símbolo de un nuevo comienzo para ella y Raúl. El lunes, tras una reunión de negocios especialmente satisfactoria, Catalina se quedó en la oficina para terminar todos los trámites del contrato. Cuando ya se disponía a marcharse, recibió una llamada del agente inmobiliario Bernardo Montenegro, con quien había estado trabajando las últimas semanas. «Buenas tardes, señora Monteverde. Tengo algo especial para usted», dijo Bernardo con entusiasmo. Acaba de salir al mercado la Villa Los Almendros, en la zona de Lomas Altas. Los propietarios se mudan urgentemente a Europa y están dispuestos a cerrar rápidamente el trato. A Catalina le intrigó el nombre. Los almendros son árboles de almendras. De niña vivía cerca de un almendral y a menudo imaginaba que algún día tendría su propio jardín con esos hermosos árboles. «Cuénteme más», pidió, dejando a un lado la carpeta con los documentos. «Es de estilo colonial, construido hace solo 5 años, pero respetando todas las tradiciones. 4 dormitorios, 3 baños, despacho, amplio salón, comedor, cocina con equipamiento moderno, habitación independiente para el servicio, patio interior con fuente, jardín con plantas autóctonas, piscina y garaje para 2 coches. Todo en perfecto estado». «Suena impresionante», admitió Catalina. «¿Y el barrio?» «Uno de los mejores de Ciudad Viñedo. Calle tranquila, buenos vecinos, en su mayoría empresarios de éxito y diplomáticos. A 15 minutos en coche del centro de la ciudad». ¿El precio? Bernardo mencionó una cifra que hizo que Catalina se lo pensara un momento. Era bastante más de lo que había hablado con Raúl. «Quiero ver la casa», dijo con determinación. «¿Cuándo sería posible? Si le viene bien, puedo organizar una visita mañana por la mañana. Debo advertirle que hay mucho interés por la propiedad y no descarto que surjan otras ofertas». «¿A las 9 de la mañana le viene bien? Apuntaré la cita en mi agenda». «Perfecto. Nos vemos en la entrada de Los Almeneros. Le enviaré la dirección y algunas fotos». Cuando Catalina llegó a casa, encontró a Raúl preparando la cena. Rara vez cocinaba, por lo que le sorprendió ver a su marido en la cocina. «¿Ha pasado algo especial?», le preguntó mientras le daba un beso en la mejilla. «Solo se me ha apetecido preparar algo rico», respondió Raúl encogiéndose de hombros. «Llegas tarde». «Sí, tenía trabajo con un contrato». Ella colgó la chaqueta y se acercó a la mesa. «Huele muy bien». «Nada especial, solo pasta con marisco», dijo Raúl, pero se notaba que le gustaba el cumplido. La cena transcurrió en un ambiente inusualmente cordial. Armándose de valor, decidió contarle lo de la llamada del agente inmobiliario. «Bernardo me ha llamado hoy», comenzó cuando pasaron al postre. «Ha encontrado una casa que, según él, es perfecta para nosotros. Mañana por la mañana voy a verla». Raúl la miró con interés. «¿En serio? ¿Qué casa es?». Catalina le describió lo que le había contado Bernardo, tratando de no mencionar el precio. Quería que Raúl se interesara primero, viera la casa, y luego ya hablarían de la parte económica. «Suena interesante», dijo Raúl terminando el tiramisú. «Lástima que no pueda ir contigo mañana. Tengo una reunión importante con una delegación de la capital». «No pasa nada», dijo Catalina tratando de ocultar su decepción.
Si me gusta, podemos ir a verlo juntos el fin de semana. Raúl asintió y se levantó para recoger los platos. Sus movimientos se volvieron algo torpes, como si el momento de intimidad hubiera pasado y él volviera a encerrarse en sí mismo. La semana que viene es el aniversario de boda de tus padres, le recordó mientras guardaba los platos en el lavavajillas. Nos han invitado a cenar a la cantina del norte. Catalina suspiró. La perspectiva de pasar otra noche con Joaquín y Valentina no le entusiasmaba. Claro que iremos, dijo. Hay que comprarles un regalo. Mamá mencionó que le gustaría un juego de candelabros de plata. Vi unos muy bonitos en antigüedades rojas. Bien, iré esta semana. Pasaron el resto de la noche frente al televisor, viendo un documental sobre el mundo submarino del Mar Caribe. Raúl parecía absorto en la pantalla, pero Catalina notaba que de vez en cuando miraba su teléfono, como si esperara un mensaje importante. A la mañana siguiente, Catalina se despertó temprano con una inexplicable sensación de nerviosismo. Había dormido mal. Había soñado que deambulaba por una casa vacía, abriendo una puerta tras otra, pero solo encontraba habitaciones vacías con paredes desnudas. Se duchó, se puso un sobrio traje de color marfil y se peinó con esmero. Raúl ya se había marchado. En la almohada había una breve nota. Buena suerte con la casa. Ya me lo contarás por la noche. R. A las 9 en punto, Catalina llegó a la puerta de los Almendros. Incluso desde fuera, la casa era impresionante. Un edificio de 2 plantas de piedra clara, rodeado de un cuidado jardín con arbustos en flor. La verja forjada con ramas de almendro le daba un encanto especial. Bernardo ya la estaba esperando, elegante y sonriente, con una carpeta de documentos en las manos. «Buenos días, señora Monteverde», puntual como siempre. Le besó la mano con galante. «¿Está lista para ver su futura casa?» «No se precipite, Bernardo», sonrió Catalina. «Primero tengo que asegurarme de que vale lo que cuesta». «De eso puede estar segura», dijo el agente inmobiliario, abriendo la verja y dejándola pasar. «Esta casa es una auténtica joya». La enorme puerta de madera con elementos tallados daba paso a un amplio vestíbulo con suelo de mármol y una escalera de caracol que conducía al segundo piso. A la derecha se encontraba el salón, con una chimenea de piedra natural y altos ventanales que daban al jardín. A la izquierda estaba el comedor, conectado con una cocina moderna equipada con todos los electrodomésticos necesarios. Los anteriores propietarios renovaron la cocina hace un año, explicó Bernardo, mostrando los electrodomésticos empotrados de conocidas marcas europeas. Todo se queda en la casa, incluyendo el lavavajillas, el frigorífico y la vinoteca. Catalina pasó la mano por la encimera de piedra. La cocina era espaciosa, con una isla en el centro y una barra, ideal para desayunos familiares. Desde la cocina, unas amplias puertas acristaladas daban a la terraza y a la piscina. La piscina no era muy grande, pero era elegante, con azulejos de mosaico y cómodas tumbonas alrededor. «La piscina está climatizada», informó Bernardo. «Se puede nadar incluso en los meses más fríos». Volvieron a la casa y recorrieron la primera planta, donde, además de las habitaciones que ya habían visto, había un estudio con estanterías empotradas y un dormitorio de invitados con baño independiente. En la segunda planta había 3 dormitorios. El principal era espacioso, con su propio vestidor y cuarto de baño, donde había una cabina de ducha y una bañera con patas. Los otros 2 dormitorios eran más pequeños, pero no menos acogedores, con buena luz natural y vistas al jardín. «Este es mi lugar favorito de la casa», dijo Bernardo, abriendo la puerta de una pequeña habitación al final del pasillo. La habitación resultó ser una acogedora biblioteca con un mirador, donde había 2 sillones profundos y una mesita. Desde allí se veía el patio interior con una fuente. «Es el lugar perfecto para leer», susurró Catalina, imaginándose cómo podría pasar las tardes aquí con un libro y una copa de vino. La visita terminó en el jardín, donde Bernardo le mostró una construcción independiente con una habitación para el servicio, un lavadero y un garaje. «¿Qué le parece, señora Monteverde?», preguntó el agente inmobiliario cuando volvieron a detenerse ante la entrada principal. Catalina no necesitaba más tiempo para pensarlo. Los Almeneros superaba todas sus expectativas. La casa era lujosa, pero sin pretensiones, moderna, pero respetuosa con las tradiciones. Podía imaginarse viviendo allí con Raúl,
El café de la mañana en la terraza, las cenas con amigos en el jardín, las tranquilas veladas junto a la chimenea. Me lo quedo, dijo con decisión. Bernardo se iluminó. Ha hecho una elección excelente. Me pondré en contacto con los propietarios inmediatamente y prepararé los documentos. Teniendo en cuenta la prisa que tienen por marcharse, podemos cerrar el trato esta misma semana. Por la noche, le contó a Raúl su decisión, mostrándole las fotos que había hecho con el móvil y describiendo cada habitación con entusiasmo. ¿Ya has decidido comprarla?, preguntó Raúl cuando ella terminó. En su voz no había ni alegría ni entusiasmo. ¿Sin consultarme? Catalina sintió que su entusiasmo se desvanecía. Pensaba que lo habíamos hablado. Dijiste que no te importaba comprar una casa. Sí, pero me refería a que la elegiríamos juntos, dijo Raúl, dejando a un lado el teléfono con las fotos. Y el precio es mucho más de lo que habíamos hablado. Puedo permitirme esta casa, dijo Catalina, tratando de hablar con calma. Mi negocio genera suficientes ingresos. Tu negocio, repitió Raúl con un tono de irritación en la voz. Siempre tu negocio, tu dinero, tus decisiones. Raúl, no quería excluirte del proceso. Es solo que esta casa es perfecta y había que actuar rápido. Podemos ir a verla mañana juntos y, si no te gusta, renunciaré a la compra. Raúl la miró durante unos segundos y luego bajó los hombros. No, si estás segura de que es la decisión correcta, confío en ti, dijo él. Pero Catalina vio algo en sus ojos que le encogió el corazón. Una mezcla de resentimiento, envidia y alienación. Me gustaría mucho que lo vieras, dijo ella con suavidad. Será nuestro hogar. Está bien, vamos a verlo mañana después del trabajo, aceptó Raúl, pero sin entusiasmo. Al día siguiente se encontraron a las puertas de los almeneros. Bernardo ya los estaba esperando y Catalina se lo presentó a su marido. El agente inmobiliario era un modelo de profesionalidad y les contó con todo detalle la historia de la casa, sus características y las ventajas de la zona. Raúl examinaba las habitaciones en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas técnicas sobre el estado del tejado, la instalación eléctrica y el sistema de calefacción. Catalina lo observaba, tratando de interpretar su reacción, pero el rostro de su marido seguía impasible. Solo en la biblioteca se detuvo más tiempo. Se acercó a la ventana y miró largo rato el patio interior. ¿Te gusta esta habitación?, le preguntó Catalina, acercándose a él. Tiene buena luz, respondió Raúl. Apuesto a que por la mañana es especialmente bonita. Era el primer comentario positivo y Catalina sintió una oleada de esperanza. Cuando terminó la visita, Bernardo se retiró con tacto, dejando a los esposos solos en el jardín. ¿Qué me dices?, preguntó Catalina cuando se sentaron en un banco bajo un almendro. Raúl permaneció en silencio durante un largo rato, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. La casa es magnífica, dijo finalmente. ¿Entonces estás de acuerdo con la compra?, preguntó Catalina. Sí, asintió Raúl, si estás dispuesta a financiarla. La última frase fue pronunciada en tono neutro, pero Catalina percibió su doble sentido. Raúl volvía a subrayar su superioridad económica, como si quisiera crear distancia entre ellos. Podemos dividir los gastos, propuso ella. Yo pondré la mayor parte ahora, y tú irás pagando poco a poco. No, la interrumpió Raúl bruscamente. Será tu casa. Tú la has elegido, tú la pagas. Nuestra casa, le corrigió Catalina con suavidad. Quiero que sea nuestra casa, Raúl. Él la miró, y por un instante, en sus ojos brilló la calidez de antaño. Lo siento, dijo. Es solo que todo esto es inesperado, y me siento un poco fuera de lugar en todo esto. No eres un estorbo, dijo Catalina tomándole de la mano. Tú eres lo más importante en mi vida. Esta casa es para los dos, para nuestro futuro. Raúl le apretó la mano, pero no respondió. Se quedaron un rato más en el jardín y luego se fueron a casa. Durante la cena, Raúl parecía pensativo, casi distante. Cuando Catalina le propuso discutir qué muebles podrían trasladar del apartamento y qué habría que comprar nuevo, él se limitó a encogerse de hombros. Decide tú sabes más de estas cosas, pero tu opinión me importa, insistió Catalina. Por ejemplo, para la biblioteca. Estaba pensando en estanterías de madera oscura y 2 sillones cómodos. Suena bien, respondió Raúl sin entusiasmo. Catalina suspiró.
Le parecía que su marido volvía a encerrarse en sí mismo, levantando un muro de distanciamiento entre ellos. Pero decidió no rendirse. Esa casa debía ser un nuevo comienzo para su relación. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de trámites legales, operaciones bancarias y planificación de la mudanza. Catalina se encargó de todo ella sola, ya que Raúl estaba demasiado ocupado en el trabajo para participar en el proceso. Él estaba de acuerdo con todas sus decisiones y firmaba los documentos cuando era necesario, pero su entusiasmo no aumentaba. Catalina intentaba no prestar atención a su distanciamiento, convenciéndose a sí misma de que todo cambiaría cuando se mudaran a su nueva casa. Visitaba a menudo los almenros, se reunía con diseñadores de interiores, elegía muebles y planificaba la ubicación de cada cosa. Una noche, cuando Raúl se quedó trabajando hasta tarde, invitó a Teresa a cenar. No se habían visto en varias semanas y Catalina necesitaba desahogarse. Quedaron en el mismo restaurante, El Refugio, y se sentaron en su mesa habitual, en un rincón. Teresa parecía cansada, pero sus ojos brillaban con la calidez habitual. «Has adelgazado», comentó abrazando a su amiga. «¿Trabajas demasiado?» «No es solo el trabajo», sonrió Catalina. «He comprado una casa». «¿En serio?», Teresa se iluminó. «Cuéntame». Catalina describió con detalle los almendros, mostró las fotos en su teléfono y contó sus planes para la decoración y el diseño. Teresa escuchaba con sincero interés, hacía preguntas y se mostraba admirada. «Es precioso», dijo cuando Catalina terminó. «Es un auténtico palacio. ¿Y Raúl? ¿Comparte tu entusiasmo?» La sonrisa de Catalina se desvaneció. «No del todo», admitió. «Él está de acuerdo con la compra, pero parece que le molesta que sea yo quien financie la operación». «El ego masculino», suspiró Teresa. «A veces son tan frágiles». «No es solo eso», dijo Catalina removiendo el hielo con una pajita en su vaso. «Algo se ha roto entre nosotros, Teresa, y no sé cómo arreglarlo. ¿Habéis hablado de ello?» «Lo he intentado, pero cada vez que intento sacar temas serios, se aleja y dice que todo va bien, que solo está cansado». «¿Y sus padres?», preguntó Teresa cuando el camarero se alejó. «¿Saben lo de la casa?» «Sí, Raúl se lo ha contado». Joaquín al principio se quedó impresionado, pero cuando se enteró de que era mía, dijo algo así como que en su época los hombres mantenían a sus familias, y no al revés. «Un dinosaurio», resopló Teresa. «Está anclado en el siglo pasado. El problema es que Raúl le hace caso, siempre lo ha hecho». Catalina dejó el tenedor, sintiendo que se le había quitado el apetito. «A veces pienso que quizá deberíamos separarnos», dijo en voz baja. «Quizá nos hemos alejado demasiado el uno del otro y no hay vuelta atrás». Teresa miró a su amiga con preocupación. «¿Estás pensando en divorciarte en serio?» «No sé qué pensar», dijo Catalina, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo amo, Teresa. A pesar de todo, todavía lo amo. Pero no puedo vivir con un hombre que ve mi éxito como una amenaza, que cada día se aleja más de mí». A finales de julio, todos los trámites para la compra de Los Almeneros estaban completos. Catalina se convirtió en la propietaria legítima de una lujosa mansión y ya había comenzado a trasladar algunas cosas. La mudanza principal estaba prevista para el fin de semana siguiente. Contrató a mudanzas profesionales y elaboró listas detalladas de lo que había que trasladar del antiguo piso y lo que había que dejar o vender. Raúl apenas participó en el proceso, alegando que estaba muy ocupado en el trabajo. Sin embargo, cuando Catalina le preguntaba qué cosas quería llevarse a la nueva casa, él respondía lacónicamente: «Decide tú, tú lo sabes mejor». Esto la irritaba y entristecía al mismo tiempo, pero se esforzaba por no mostrar sus sentimientos, esperando que la situación cambiara después de la mudanza. El viernes por la noche, la víspera de la mudanza, Catalina preparó la cena, la última en su apartamento. Cubrió la mesa con un bonito mantel, encendió las velas y abrió una botella de buen vino tinto. Quería crear un ambiente especial y solemne, como una despedida simbólica de una etapa de su vida y un saludo a la nueva. Raúl volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Su rostro parecía tenso, con un profundo pliegue entre las cejas. Catalina sintió inmediatamente que algo no iba bien, pero decidió no precipitarse. «Te he preparado tus chilaquiles favoritos», dijo, besando a su marido en la mejilla. «Y he abierto el vino, el mismo de Rioja que tanto te gustó el año pasado». Raúl asintió con la cabeza, pero su mirada seguía distante. Se dirigió en silencio al salón,
Se sirvió una copa de vino y dio un gran trago de pie, sin sentarse a la mesa. ¿Ha pasado algo en el trabajo?, preguntó Catalina con cautela, empezando a preocuparse. No, en el trabajo todo va bien, respondió Raúl y dio otro trago. Pero tenemos que hablar. Catalina sintió cómo se le encogía el corazón. Esa frase nunca presagiaba nada bueno. Claro, dijo ella, esforzándose por hablar con calma. Vamos a sentarnos a la mesa. Se nos va a enfriar la comida. Se sentaron a la mesa, pero Raúl ni siquiera miró su plato favorito. Jugaba con la copa de vino, como si estuviera ordenando sus ideas. Hoy he hablado con mis padres, dijo por fin. Tienen problemas con la vivienda. El propietario del piso que alquilan ha decidido venderlo. Tienen que mudarse en un mes. Catalina asintió con la cabeza, sintiendo una vaga inquietud. Es una pena, claro, pero seguro que encuentran otro piso. ¿Les ayudamos con la fianza? Raúl negó con la cabeza. No es solo por el dinero. A su edad es difícil encontrar un piso adecuado. Mi padre tiene problemas para caminar, necesita un piso en la planta baja o una casa con ascensor. Mi madre no quiere mudarse a otro barrio porque allí están todas sus amigas, la iglesia, los médicos. Lo entiendo, dijo Catalina, empezando a sospechar algo. ¿Y qué propones? Raúl la miró y Catalina vio en sus ojos una determinación que la asustó. Mis padres se quedarán en Los Almeneros, dijo en tono que no admitía réplica. Es la solución perfecta. La casa es grande y tiene una parte independiente para el servicio que se puede reformar. Podrán vivir con total autonomía, pero estaremos cerca si necesitan ayuda. Catalina sintió que se le iba la sangre de la cara. Miró a su marido sin poder creer lo que oía. ¿Estás bromeando?, preguntó en voz baja. No, lo digo muy en serio, dijo Raúl, dejando la copa sobre la mesa. Ya lo he hablado con ellos. ¿Están de acuerdo? ¿Ya lo has hablado con ellos?, repitió Catalina, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. ¿Y no has querido hablarlo conmigo? Es mi casa, Raúl. Es nuestra casa, la corrigió Raúl. Y mis padres son nuestra familia. Me han cuidado toda la vida, ahora me toca a mí cuidar de ellos. Entiendo tu deseo de ayudar a tus padres, dijo Catalina, esforzándose por hablar con calma, aunque le apetecía gritar. Pero Los Almendros es nuestro nuevo comienzo. Nos mudamos allí para empezar de nuevo, para salvar nuestro matrimonio. ¿Cómo te imaginas eso con tus padres bajo el mismo techo? No nos molestarán, replicó Raúl. Ya te lo he dicho, vivirán en una parte separada de la casa. No los veremos más de lo que queramos. Catalina sonrió con amargura. ¿De verdad te lo crees? Tu madre encontrará 1000 excusas para entrometerse en nuestra vida. Siempre lo ha hecho. No hables así de mi madre, dijo Raúl con tono severo. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. No, Raúl, dijo Catalina sacudiendo la cabeza. Ella solo quiere lo mejor para ti. A mí nunca me ha aceptado ni aprobado. No puedes no darte cuenta de cómo me trata. Estás exagerando. Mamá es de la vieja escuela, necesita tiempo para acostumbrarse a las mujeres modernas como tú. ¿10 años no son suficientes?, preguntó Catalina con amargura. Llevamos 10 años casados y en todo este tiempo tu madre nunca me ha tratado con sincero cariño. Raúl dio un golpe irritado con la mano sobre la mesa. Nos estamos desviando del tema. No se trata de si te llevas bien con mi madre o no. Se trata de que mis padres necesitan un techo y Los Almendros es la solución ideal. No, Raúl, dijo Catalina con firmeza. No es la solución ideal, no es ninguna solución. Me opongo rotamente a que tus padres vivan con nosotros. Podemos ayudarles a encontrar otro lugar donde vivir y pagarlo, pero no en nuestra casa. Raúl se levantó lentamente de la mesa. Su rostro se contrajo de ira. Eres una egoísta, dijo entre dientes. Siempre piensas solo en ti misma, en tu comodidad, en tus deseos. ¿Y mis deseos? ¿Mis necesidades? ¿Mi familia? Yo soy tu familia, exclamó Catalina levantándose también. Al menos debería serlo. Pero últimamente siento que para ti es más importante cualquier otra cosa que nuestro matrimonio. No te atrevas a culparme, dijo Raúl, dando un paso hacia ella, con los ojos oscurecidos por la ira. Eres tú la que está siempre en el trabajo. Eres tú la que toma las decisiones sin consultarme. Eres tú la que compró la casa que yo ni siquiera podía permitirme. ¿Así que eso es lo que pasa? Catalina comprendió que por fin había llegado al quid de la cuestión. ¿Te molesta que gane más que tú? ¿Que pueda permitirme cosas que tú no puedes?
¿Te hiere tanto tu ego masculino que estás dispuesto a destruir nuestro matrimonio? ¡Cállate!, gritó Raúl, con el rostro enrojecido por la ira. ¡Cállate! Catalina dio un paso atrás, asustada por su reacción. Nunca antes había visto a su marido en ese estado. Raúl, por favor, hablemos con calma. Intentó suavizar la situación. Estoy segura de que podemos encontrar una solución que satisfaga a todos. La solución ya está encontrada, respondió Raúl. Mis padres se quedarán a vivir en Los Almeneros. No hay discusión posible. No, dijo Catalina cruzando los brazos sobre el pecho. No estoy de acuerdo. Y como la casa está a mi nombre, la última palabra la tengo yo. No tuvo tiempo de comprender lo que había sucedido. La mano de Raúl se lanzó hacia adelante, y Catalina sintió un dolor ardiente en la mejilla. Se tambaleó, aturdida no tanto por el dolor físico, como por el hecho en sí. Raúl la había golpeado. Su marido, que en 10 años de matrimonio nunca le había levantado la mano, la había golpeado en la cara. Catalina se llevó la mano a la mejilla ardiente y miró a su marido con los ojos muy abiertos. En su mirada vio una mezcla de emociones: ira, conmoción por su propio acto, pero no arrepentimiento, ni una pizca de arrepentimiento. Raúl, susurró ella sin encontrar palabras. Esta decisión no se discute, repitió él, ya más bajo pero con la misma firmeza. Mis padres se quedarán a vivir en Los Almeneros. Se lo prometí y cumpliré mi palabra. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Catalina en medio del salón, conmocionada y destrozada. Un minuto después, oyó cómo se cerraba la puerta de entrada. Raúl se había marchado del piso. Catalina se dejó caer lentamente en una silla. Su cuerpo temblaba y su cabeza daba vueltas. ¿Cómo había podido pasar? ¿Cómo habían llegado a ese punto? Su marido, el hombre al que amaba y en quien confiaba, la había golpeado y se había marchado sin siquiera pedir perdón. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si tuviera derecho a hacerlo. Se quedó allí sentada, inmóvil, durante al menos una hora. La cena, intacta, se enfrió y las velas se consumieron. El vino de las copas se convirtió en charcos oscuros que parecían sangre. Catalina los miraba, incapaz de levantarse y recoger la mesa. No había sido una simple discusión. No había sido una pelea normal. Algo fundamental se había roto hoy en su relación, y Catalina sabía que no había vuelta atrás. Raúl había cruzado la línea más allá de la cual era imposible fingir que todo seguía igual. Le había levantado la mano, y, lo que era peor, no se había disculpado. Parecía creer que estaba en su derecho. Hacia las 3 de la madrugada oyó que se abría la puerta de entrada. Raúl había vuelto. Catalina se tensó, preparándose para continuar la discusión, pero él no entró en el dormitorio. La oyó caminar por la cocina, abrir la nevera, y luego los pasos se dirigieron hacia la habitación de invitados, y la puerta se cerró. Por primera vez en 10 años, dormirían en habitaciones separadas. Por la mañana, Catalina se despertó destrozada, con dolor de cabeza y una sensación de vacío. Se lavó, se aplicó maquillaje para ocultar los rastros de la noche de insomnio y se dirigió a la cocina. Raúl ya se había ido. Sobre la mesa había una nota breve. Llegaré tarde, no me esperes. Ni una palabra de disculpa, ni una pizca de arrepentimiento por lo de ayer. Catalina preparó el café de forma mecánica, pero no pudo obligarse a comer nada. No tenía apetito. Miró por la ventana a la ciudad matinal y, por primera vez en muchos años, se sintió completamente sola. Llamó a la oficina y le dijo a Damian que hoy trabajaría desde casa. No tenía fuerzas para hablar con nadie, explicar su estado, fingir que todo estaba bien. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación. Hacia el mediodía sonó el timbre. Catalina no esperaba a nadie y al principio decidió no abrir. Pero el timbre volvió a sonar, insistente y exigente. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaba Damian, con una carpeta de documentos en las manos. Catalina suspiró y abrió la puerta. «Damian, ¿qué haces aquí?» «Perdona por entrar», dijo él cruzando el umbral. «Pero no contestabas al teléfono y estos documentos hay que firmarlos hoy. Son del contrato con Technologisorb». Catalina miró desconcertada su teléfono, que estaba sobre la mesita del recibidor. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había descargado. «Lo siento, no he oído los tonos. Pasa, voy a ver los documentos». Entraron en el salón y Catalina le indicó a Damian con un gesto que se sentara. Cogió la carpeta y empezó a hojear los papeles, pero las letras se le nublaban ante los ojos.
No podía concentrarse. Catalina, dijo Damián en voz baja. ¿Qué pasa? ¿Te ves mal? Ella levantó la vista y se encontró con la mirada de Damián. En su mirada había una sincera preocupación. Llevaban muchos años trabajando juntos. Habían pasado por crisis y triunfos. Y Damián era, quizás, la única persona, aparte de Teresa, en quien ella podía confiar incondicionalmente. Raúl y yo hemos tenido una discusión, dijo ella, esforzándose por mantener la voz firme. Una discusión muy fuerte. Damián frunció el ceño. ¿Por la casa? Sí, quiere que sus padres vivan con nosotros, en Los Almenros. Damián silbó. Vaya giro. ¿Y qué le has respondido? Que estoy en contra, por supuesto. Catalina dejó la carpeta. Pero Raúl, insiste. Dice que ya se lo prometió. ¿Sin consultarte? Eso no está bien. Sí, dijo Catalina sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero eso no es lo peor. Se calló, sin saber si debía continuar. Era demasiado personal, demasiado doloroso. Pero necesitaba desahogarse, compartirlo con alguien que la entendiera. Me pegó, dijo por fin, con voz temblorosa. Damián se quedó paralizado, con una expresión de conmoción e incredulidad en el rostro. ¿Qué? ¿Raúl? Pero siempre parecía tan tranquilo, equilibrado. Catalina sonrió con amargura. Yo también lo pensaba. En 10 años de matrimonio nunca me había levantado la voz. Y ayer simplemente perdió el control. Eso es imperdonable, dijo Damián con voz airada. Nadie tiene derecho a levantar la mano a otra persona. Nunca. ¿Sabes lo peor? Catalina se secó una lágrima. Ni siquiera se disculpó. Simplemente se marchó y luego volvió tarde por la noche y se acostó en la habitación de invitados. Esta mañana dejó una nota diciendo que llegaría tarde. Ni una palabra sobre lo de ayer. Damián negó con la cabeza, claramente conmocionado por lo que había oído. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió Catalina. Una parte de mí quiere olvidarlo todo, fingir que no ha pasado nada. Llevamos tantos años juntos, pero otra parte, no estoy segura de poder perdonar algo así. Y tengo miedo de que, si ahora finjo que todo va bien, vuelva a pasar. Tienes razón, dijo Damián con seriedad. Esas cosas tienden a repetirse, y normalmente solo empeoran. Se quedaron en silencio durante un rato. Luego, Damián preguntó con cautela. ¿Y qué pasa con la casa? ¿Qué has decidido sobre los padres de Raúl? No les dejaré vivir allí, dijo Catalina con firmeza. Esa casa es mía. Yo la compré, yo la pagué. Soñaba con ella como un nuevo comienzo para Raúl y para mí, pero ahora no estoy segura de querer compartirla con Raúl, y mucho menos con sus padres. Raúl puede ser peligroso, advirtió Damián. Si ya te ha levantado la mano, ¿quién sabe lo que hará cuando se dé cuenta de que estás decidida a que sus padres no se muden? Catalina se quedó pensativa. Damián tenía razón. No sabía qué esperar de Raúl ahora que había cruzado esa línea. Necesito protección, dijo lentamente, al menos temporalmente, hasta que todo se calme. ¿Guardias? Sugirió Damián. Puedo contactar con una agencia de seguridad. No, negó Catalina con la cabeza. Los guardias normales no pueden lidiar con un conflicto tan personal. Necesito gente que pueda actuar con decisión si es necesario. Gente con entrenamiento militar y dispuesta a usar la fuerza. Damián la miró atentamente. ¿Estás segura de que quieres seguir por este camino? Esto puede complicarlo todo. Solo quiero sentirme segura, dijo Catalina. En mi propia casa. No es mucho pedir, ¿verdad? Damián asintió. Lo entiendo. Tengo un conocido, un exmilitar. Ahora trabaja en seguridad privada. Puedo hablar con él y ver si puede ayudarte. Hazlo, por favor, le pidió Catalina. Y Damián, no le digas nada a nadie. Esto queda entre nosotros. Por supuesto, respondió él con seriedad. Llamaré hoy mismo. Cuando Damián se marchó, Catalina se sintió un poco mejor. Al menos tenía un plan. Ya no se sentía tan indefensa y desorientada. Pasó varias horas trabajando en los documentos que le había traído Damián. El trabajo siempre le ayudaba a distraerse de sus problemas personales y a concentrarse en algo concreto y útil. Por la tarde, casi había terminado cuando sonó el teléfono. Era Teresa. Hola, amiga. La voz de Teresa sonaba alegre. ¿Cómo va la mudanza? ¿Necesitas ayuda para empaquetar? Catalina suspiró. No le había contado a Teresa la pelea con Raúl. No quería preocupar a su amiga, que ya tenía suficientes problemas. Todo es complicado, dijo. ¿Podemos vernos?
Necesito hablar contigo. Algo en su voz debió de alarmar a Teresa. Por supuesto, querida. Estoy saliendo. ¿Dónde nos vemos? En el refugio. ¿En una hora? Te espero. El refugio estaba medio vacío. Algo inusual para un sábado por la noche. Catalina eligió una mesa en un rincón alejado, lejos de los demás clientes. No quería que nadie escuchara su conversación. Teresa apareció justo a la hora acordada. Al ver a su amiga frunció el ceño. Al parecer, Catalina tenía peor aspecto del que pensaba. ¿Qué ha pasado?, preguntó Teresa sin preámbulos, sentándose frente a ella. Estás horrible. Catalina esbozó una débil sonrisa. Gracias por el cumplido. Déjalo, dijo Teresa, cubriendo la mano de su amiga con la suya. Veo que algo pasa. Cuéntamelo. Y Catalina se lo contó todo. La pelea con Raúl, su exigencia de que sus padres se mudaran a Los Almendros, la bofetada, su marcha y su regreso a altas horas de la noche, la nota de la mañana. Teresa escuchó en silencio, pero su rostro expresaba cada vez más inquietud y enfado. «Cabrón», dijo en voz baja, pero con sentimiento, cuando Catalina terminó. Nunca hubiera pensado que Raúl fuera capaz de algo así. Yo tampoco, admitió Catalina. Siempre lo consideré un marido ideal. Incluso cuando empezamos a distanciarnos, creía que podríamos arreglarlo todo. Pero ahora... Ahora debes protegerte, dijo Teresa con firmeza. La violencia física es una línea que no se puede cruzar, nunca, bajo ninguna circunstancia. Lo sé, asintió Catalina. Ya he hablado con Damián. Me ayudará a encontrar gente para protegerme. Bien, aprobó Teresa. ¿Y qué pasa con la casa? ¿Dejarás que los padres de Raúl sigan viviendo allí? No, dijo Catalina con determinación. De ninguna manera. Esa casa es mía, y no se la daré ni a Raúl ni a sus padres. Haces bien, dijo Teresa, apretándole la mano. Te mereces esa casa. Has trabajado mucho para comprarla. Nadie tiene derecho a quitarte tu sueño. Pidieron la cena, pero Catalina apenas tocó la comida, seguía sin tener apetito. Te quedarás en mi casa esta noche, dijo Teresa cuando terminaron. No quiero que vuelvas al piso donde puede aparecer Raúl, pero mis cosas... Te prestaré todo lo que necesites. Y mañana, si hace falta, iremos juntas al piso cuando estemos seguras de que Raúl no está en casa. Catalina estaba agradecida a su amiga por su preocupación. La idea de pasar la noche sola en un piso vacío, esperando el posible regreso de Raúl, la inquietaba. Catalina pasó 2 días en casa de Teresa, ordenando sus pensamientos y planeando sus próximos pasos. No respondió a las llamadas de Raúl, que la llamó varias veces, y le dejó mensajes pidiéndole que le devolviera la llamada. En ninguno de los mensajes se disculpaba por lo sucedido, solo se mostraba desconcertado por dónde estaba y por qué no le respondía. Esto solo reforzó su determinación. Damián no la defraudó. El domingo por la tarde se puso en contacto con ella y le dijo que había encontrado a las personas adecuadas para protegerla. 3 hombres con formación militar que habían trabajado anteriormente en unidades de élite y ahora se dedicaban a la seguridad privada. Estaban listos para empezar de inmediato. Les he explicado la situación a grandes rasgos, dijo Damián por teléfono. Entienden lo delicado del momento. Actuarán según tus instrucciones, pero de forma profesional y sin hacer ruido. ¿Están armados?, preguntó Catalina sorprendida a sí misma. Hace solo una semana esa pregunta le habría parecido absurda. Tienen armas traumáticas con balas de goma, respondió Damián tras una breve pausa. Suficientes para neutralizar, pero no para matar. ¿Es eso lo que querías? Sí, dijo Catalina con firmeza. Eso es exactamente lo que quiero. El lunes por la mañana llegó un mensaje de Raúl que lo cambió todo. Escribía que el miércoles, dentro de 2 días, sus padres vendrían a ver los almeneros. Iba a enseñarles sus futuras habitaciones y tenían pensado discutir qué muebles traerían de su piso y qué habría que comprar. Al final del mensaje había un lacónico. Espero que para entonces te hayas calmado y tomes la decisión correcta. Ni una pizca de comprensión por su postura, ni un gramo de respeto por sus sentimientos. Solo la arrogante certeza de que, al final, ella se sometería a su voluntad. Catalina sintió como la ira le hervía por dentro. «¡Qué canalla!», comentó Teresa, cuando Catalina le mostró el mensaje. «¿De verdad cree que puede decidir por ti?». «Parece que sí», respondió Catalina con una sonrisa amarga. «Pero se equivoca». Llamó inmediatamente a Damián. «Vendrán el miércoles», dijo en cuanto él contestó.
Raúl y sus padres van a ver la casa, a planear la mudanza, como si ya fuera un hecho. ¿Estás preparada para lo que va a pasar?, preguntó Damián con cautela. Sí, respondió Catalina tras dudar un segundo. Organiza una reunión con esa gente, con los guardias. Quiero explicarles personalmente lo que se espera de ellos. La reunión tuvo lugar esa misma tarde en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. 3 hombres vestidos de civil ya estaban esperando en una mesa cuando Catalina y Damián entraron. Se levantaron para recibirles. Señora Monteverde, soy Gregorio Iturbi, se presentó el mayor de ellos, un hombre de unos 40 años, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. Estos son mis colegas, Héctor Lomeli y Benito Flores. Héctor era el más joven de los 3, alto y robusto, con cuello de toro y expresión cautelosa. Benito, de poco más de 30 años, era fibroso, con una postura engañosamente relajada que no podía ocultar su constante disposición para la acción. Catalina los observó atentamente. Esos hombres inspiraban confianza, serios, centrados, sin preguntas superfluas. Justo lo que ella necesitaba. ¿Les ha contado Damián la situación?, preguntó cuando se sentaron a la mesa. En líneas generales, asintió Gregorio. Han comprado una casa que reclaman los parientes de su marido. Ha surgido un conflicto y su seguridad está en peligro. Necesitan protección y demostrar la seriedad de sus intenciones. Exactamente, dijo Catalina, valorando la precisión de las palabras. Mi marido y sus padres tienen previsto ir a la casa el miércoles, sobre el mediodía. Se comportan como si fuera su propiedad. Quiero que estén allí antes, conmigo. Y cuando entren... Se calló, sin estar del todo segura de estar preparada para decir en voz alta lo que tenía pensado. ¿Quiere que los asustemos?, preguntó Gregorio con calma. ¿Que los echen de la casa? Sí, Catalina respiró hondo. Quiero que disparen en cuanto entren. Sus armas no matan, ¿verdad? Los 3 hombres se miraron. Héctor frunció el ceño. Benito mantuvo una expresión impasible. Gregorio miró atentamente a Catalina. Señora Monteverde, tenemos armas traumáticas con balas de goma. No matan, pero pueden causar lesiones graves, especialmente a personas mayores. No quiero que nadie resulte gravemente herido, dijo Catalina apresuradamente. Solo asustarlos. Quizás unos disparos al aire, para que sepan. Gregorio se quedó pensativo un momento. Podemos hacer disparos de advertencia, al techo, a las paredes. Normalmente es suficiente para que la gente comprenda la gravedad de la situación. Bien, asintió Catalina. Sí, así será mejor. ¿Y después de que se vayan de la casa?, preguntó Benito, hablando por primera vez. ¿Qué haremos entonces? Catalina apretó los puños bajo la mesa. Iremos a la casa que compramos con mi marido. Quiero que él recoja sus cosas y se vaya, para siempre. ¿Entienden que esto puede tener consecuencias legales?, advirtió Gregorio con cautela. El uso de armas, aunque sean traumáticas, la expulsión del marido del domicilio común. Soy consciente de los riesgos, dijo Catalina con firmeza, y estoy dispuesta a asumirlos. El piso también está a mi nombre, al igual que la casa. Él me pegó. Tengo derecho a defenderme. Gregorio la miró durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. De acuerdo, señora Monteverde. Haremos todo lo que nos pide, pero le sugiero un pequeño cambio en el plan. Es mejor no disparar en el piso. Los vecinos podrían llamar a la policía. Podemos pedirle a su marido de forma convincente que abandone el piso y se lleve sus cosas. De acuerdo, asintió Catalina. No queremos a la policía metida en esto. Discutieron los detalles. La hora de la cita en los almeneros, las posiciones que ocuparían los guardias, las señales y los códigos de comunicación. Cuando acordaron todos los detalles, Gregorio le entregó su tarjeta de visita. Este es mi número personal. Llame en cualquier momento si hay algún cambio. ¿Y señora Monteverde? ¿Sí? ¿Está segura de que quiere tomar medidas tan drásticas? No hay formas más pacíficas de resolver el conflicto. Catalina lo miró a los ojos. He intentado resolverlo todo de forma pacífica. Mi marido me ha respondido con una bofetada. Ya no creo en una solución pacífica. Gregorio asintió con comprensión. En ese caso, estaremos allí el miércoles a las 11 de la mañana. Catalina pasó el tiempo que quedaba hasta el miércoles haciendo preparativos frenéticos. Fue al apartamento cuando Raúl no estaba, recogió las cosas necesarias, los documentos y los objetos de valor.
Teresa la ayudó, apoyando en silencio cada decisión. No discutieron el plan con los guardias. Teresa solo conocía las líneas generales y prefería no entrar en detalles. El martes por la noche, Catalina durmió mal. La atormentaban las dudas. Estaba yendo demasiado lejos. Estaba cruzando una línea sin retorno. Pero cada vez que empezaba a dudar, veía ante sus ojos la imagen de Raúl, su rostro desfigurado por la ira, su mano levantada para golpearla. No, no podía permitir que volviera a humillarla. No podía entregar su casa, su sueño. La mañana del miércoles amaneció clara y cálida. Catalina se duchó y se vistió con cuidado, eligiendo un traje de chaqueta azul oscuro que siempre le daba confianza. Se recogió el pelo en un moño apretado. Sin emociones, solo fría determinación. Cuando bajó a desayunar, Teresa ya la estaba esperando en la cocina. ¿Seguro que quieres hacerlo?, le preguntó su amiga mientras le servía el café. Aún estás a tiempo de cambiar de plan. Estoy segura, respondió Catalina, aunque por dentro se sentía angustiada. Es mi vida, mi hogar. No permitiré que nadie me los quite. Teresa suspiró, pero no intentó disuadir a su amiga. A las 10:45, Catalina llegó a la puerta de los almenros. Cerca de allí había un coche oscuro y discreto. Reconoció el coche de Gregorio. A la señal acordada, 3 hombres salieron del coche y se dirigieron hacia la puerta. Todos iban vestidos de negro, lo que les daba un aspecto aún más amenazador. «Buenos días, señora Monteverde», saludó Gregorio. «Estamos listos, como acordamos». Catalina asintió y abrió la puerta. Entraron al jardín y se dirigieron a la puerta principal. La casa parecía tranquila y serena a la luz de la mañana. Nadie habría imaginado el drama que pronto se desarrollaría allí. Una vez dentro, Catalina condujo a los guardias por las habitaciones, mostrándoles la distribución de las estancias y los posibles puntos de observación. «Vendrán por aquí», dijo, señalando el camino de entrada. «Lo más probable es que Raúl aparque aquí y acompañe a sus padres por la puerta principal. Nos colocaremos aquí y aquí». Gregorio señaló 2 puntos del salón, desde donde se veía bien la puerta de entrada. «Héctor cubrirá la retaguardia, por si deciden entrar por otra puerta». Catalina asintió, sintiendo cómo aumentaba la tensión. De repente, todo se volvió muy real. Gente armada en su casa, dispuesta a disparar a su marido y a sus suegros. Una parte de ella quería cancelarlo todo. Admitir que se había pasado de la raya. Pero bastaba con recordar el mensaje arrogante de Raúl. Su seguridad en que tenía razón, la bofetada, no iba a dar marcha atrás. «Estaré aquí», dijo señalando un lugar en el rincón más alejado del salón. «Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que no van a conseguir esta casa». Gregorio asintió y dio la señal a sus hombres para que ocuparan sus posiciones. Se movían de forma coordinada y silenciosa, como un mecanismo bien engrasado. Catalina vio cómo revisaban sus armas, pequeñas pistolas cargadas con balas de goma. Después de esconderlas bajo la ropa, los guardias ocuparon los lugares indicados y se quedaron quietos, fundiéndose con el entorno. El tiempo pasaba lentamente. Catalina miró el reloj. Faltaban 15 minutos para las 12. Raúl siempre era puntual, así que debían aparecer en cualquier momento. Se obligó a respirar lenta y profundamente, tratando de calmar su corazón, que latía con fuerza. Justo a las 12 se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Catalina se acercó a la ventana y miró con cuidado. El coche de Raúl se había detenido en la entrada. De él salieron 3 personas. El propio Raúl, su padre Joaquín, apoyado en un bastón, y la madre de Valentina, vestida, como siempre, con excesiva solemnidad. «Están aquí», dijo Catalina en voz baja, alejándose de la ventana. Gregorio y Benito ocuparon sus posiciones, apretando las armas en sus manos. Héctor estaba detrás, invisible, pero listo para actuar. Catalina retrocedió hasta un rincón del salón, desde donde podía ver la puerta de entrada sin ser vista. Se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Raúl había utilizado la copia que ella le había dado cuando compraron la casa. La puerta se abrió y 3 personas entraron en el vestíbulo. Raúl iba delante, seguido de Joaquín, y en último lugar, Valentina. «Como te dije, la casa es magnífica», oyó Catalina la voz de su marido. «Les encantará vivir aquí. En el ala separada tendrán total autonomía, pero estaremos cerca si necesitan ayuda». No está mal», dijo Joaquín, mirando a su alrededor. «Pero hay que reformarlo. Este estilo es demasiado moderno para mi gusto». «Lo cambiaremos todo, papá», le aseguró Raúl. «En estilo clásico,
como a ti te gusta. Entraron en el salón sin darse cuenta de que los guardias ni Catalina, escondida en las sombras, estaban allí. ¿Dónde está Catalina?, preguntó Valentina mirando a su alrededor. Tiene que enseñarnos la casa y explicarnos dónde está todo. Está un poco ocupada, respondió Raúl evasivamente. Yo mismo les mostraré todo. Ya conozco bien la casa. Catalina salió de las sombras y los tres se volvieron bruscamente hacia ella. Hola, Raúl, dijo ella fríamente. Joaquín, Valentina, qué sorpresa verlos aquí. Catalina. Raúl parecía a la vez sorprendido e irritado. ¿Dónde estabas? Te he llamado varios días. Estaba ocupada, preparándome para una reunión importante, respondió ella. ¿Para esta reunión? ¿De qué estás hablando?, frunció el ceño Raúl. Te escribí que hoy vendríamos a ver la casa. Sí, lo escribiste, pero olvidaste preguntarme si estaba de acuerdo con que tus padres vivieran aquí. Valentina dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la indignación. Raúl ya lo ha decidido todo, declaró con arrogancia. Esta casa es demasiado grande para ustedes dos. Nosotros viviremos en el ala este, tendremos una entrada independiente. Ni siquiera notarás nuestra presencia. No, dijo Catalina con firmeza. No viviréis aquí, ni en el ala este, ni en ninguna otra parte de la casa. Esta casa es mía, y solo yo decido quién vive en ella. Joaquín resopló indignado. ¡Qué tontería! Raúl es nuestro hijo, esta casa también es suya. No, no es suya, dijo Catalina sintiendo que su voz se volvía cada vez más firme. La casa está a mi nombre. Yo la compré, yo la pagué, es de mi propiedad. Raúl se acercó a ella, con el rostro ensombrecido por la ira. Deja ya este espectáculo, siseó. Ya lo hemos decidido todo. Mis padres se quedarán a vivir aquí, y punto. No, Raúl. Catalina negó con la cabeza. No estoy de acuerdo, y esta vez no me obligarás a obedecerte, ni aunque vuelvas a intentar pegarme. Valentina dio un grito ahogado, pero en sus ojos no había sorpresa ni reproche hacia las acciones de su hijo, solo indignación por el hecho de que Catalina se atreviera a resistirse. Estás cruzando todos los límites, dijo Raúl dando otro paso hacia Catalina. Te lo advertí. No, tú estás cruzando los límites, lo interrumpió Catalina. Y tú fuiste advertido. Chasqueó los dedos y en ese mismo instante, Gregorio y Benito salieron de sus escondites y apuntaron con sus armas a Raúl y a sus padres. ¿Qué pasa aquí?, exclamó Joaquín retrocediendo. ¿Quiénes son estos? Son mis guardias, respondió Catalina con calma. Están aquí para proteger mi casa de invitados no deseados. Estás loca, susurró Raúl mirando las armas que le apuntaban. Estás completamente loca. No, Raúl, por fin he recuperado el sentido, dijo Catalina mirando a Gregorio y asintiendo con la cabeza. Demuéstrales que vamos en serio. Gregorio levantó la pistola y disparó al techo. El sonido del disparo resonó en la sala. Valentina gritó. Joaquín retrocedió, casi cayéndose. Raúl se quedó paralizado, con el rostro pálido. El próximo disparo no será de advertencia, dijo Catalina. Tenéis 10 segundos para salir de mi casa. 10, 9... Te arrepentirás, logró decir Raúl, retrocediendo hacia la salida. Te lo juro, lo lamentarás amargamente. 7, 6... continuó Catalina sin reaccionar ante la amenaza. Valentina tiró de Joaquín por la manga y se apresuraron hacia la salida. Raúl los siguió, pero se volvió en la puerta. Esto no ha terminado, dijo. No puedes echarme así de mi vida. 3, 2... Catalina hizo una señal a Benito, y este disparó a la pared junto a la puerta. Raúl se estremeció y salió corriendo. Un instante después oyeron el motor de su coche arrancando. Se van, informó Héctor, que observaba desde la ventana. Se dirigen hacia la ciudad. Catalina se dejó caer en el sofá, sintiendo una repentina debilidad en las piernas. La adrenalina que la había mantenido en pie todo ese tiempo comenzó a desaparecer, dejando tras de sí un vacío. ¿Está bien, señora Monteverde?, preguntó Gregorio acercándose a ella. Sí, respondió ella con un profundo suspiro. Solo ha sido más difícil de lo que esperaba. Pero aún no hemos terminado. Se dirigen a nuestro apartamento, estoy segura. Tenemos que llegar antes que ellos. Gregorio asintió y dio una señal a sus hombres. Se reunieron rápidamente y salieron de la casa. Catalina los siguió, cerrando bien la puerta y activando la alarma. Se dividieron en 2 coches.
Catalina se fue con Gregorio, Héctor y Benito los siguieron en su coche. Por el camino, Catalina recibió un mensaje de Damián. ¿Todo ha salido según lo previsto? ¿Estás a salvo? Ella respondió brevemente. Sí, se han ido. Vamos al piso. El apartamento de Catalina y Raúl estaba en un moderno complejo residencial en el centro de la ciudad. Aparcaron cerca y subieron al 5º piso. Catalina abrió la puerta con su llave y entraron. Héctor, quédate en el pasillo, ordenó Gregorio. Avísame cuando lleguen. El apartamento parecía intacto. Raúl, evidentemente, casi nunca había estado allí en ausencia de Catalina. O tal vez solo se había quedado un rato para cambiarse y coger lo necesario. Catalina recorrió las habitaciones, comprobando que todo estuviera en su sitio. Sus objetos personales ya estaban empaquetados y trasladados a casa de Teresa, pero quedaban muchas otras cosas que tenían valor sentimental para ella. ¿Qué hacemos cuando lleguen?, preguntó Benito, comprobando las ventanas y la salida de emergencia. Quiero que Raúl recoja sus cosas y se vaya, respondió Catalina. Para siempre. Este piso también está a mi nombre, aunque lo compramos cuando estábamos casados. Puede intentar impugnarlo ante los tribunales, pero por ahora no quiero verlo aquí. ¿Y sus padres?, preguntó Gregorio. No entrarán, dijo Catalina con firmeza. Solo Raúl, y solo para recoger sus cosas. Esperaron alrededor de media hora. Catalina se tomó una taza de té para calmar los nervios. Entonces sonó el teléfono de Héctor. Ya están aquí. Suben en el ascensor. Catalina se colocó junto a la puerta. Gregorio y Benito se colocaron a ambos lados de ella, con las armas preparadas, pero sin mostrarlas abiertamente. Catalina oyó cómo se detenía el ascensor, cómo se abrían las puertas y cómo unos pasos, primero 3 pares y luego solo uno, se acercaban al apartamento. Sonó el timbre. Catalina respiró hondo y abrió la puerta. En el umbral estaba Raúl, solo. Sus padres, al parecer, se habían quedado esperando en el vestíbulo de la primera planta. ¿Qué pretendes?, preguntó él sin preámbulos. Este circo con las armas, las amenazas. ¿Te das cuenta de que puedo denunciarte a la policía? Entra, dijo Catalina, ignorando su pregunta. Tenemos que hablar. Raúl dudó un instante. Luego entró y vio a Gregorio y Benito. Su rostro se deformó de ira. ¿Otra vez estos matones? ¿De verdad crees que puedes intimidarme? No intento intimidarte, Raúl, respondió Catalina con calma. Estoy defendiéndome a mí misma y a mi casa. Después de que me levantaste la mano, tengo todo el derecho a hacerlo. Fue una bofetada, no una paliza, espetó Raúl. No dramatices. Para mí es lo mismo, dijo Catalina cruzando los brazos sobre el pecho. Has cruzado la línea, y ahora quiero que recojas tus cosas y te vayas. Este es nuestro piso, replicó Raúl. No puedes echarme así como así. El piso está a mi nombre, respondió Catalina. Al igual que la casa. Puedes ir a los tribunales y pedir la división de los bienes, pero por ahora es de mi propiedad. Raúl miró alrededor de la habitación, fijándose en los guardias armados. ¿Estás dispuesta a dispararme para echarme de mi propia casa? Su voz denotaba incredulidad. Si es necesario. Catalina lo miró fijamente. Espero que no llegue a eso. Solo recoge tus cosas y vete. Benito te ayudará. Benito dio un paso adelante, sin apartar la mano del arma. Estás loca, dijo Raúl sacudiendo la cabeza. Completamente loca. No, Raúl. Simplemente no voy a permitir que sigas maltratándome. Raúl se quedó inmóvil durante unos segundos, evaluando la situación. Luego, al parecer llegando a la conclusión de que resistirse era inútil, se dirigió al dormitorio. Benito lo siguió, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Catalina oyó cómo abría el armario, sacaba los cajones de la cómoda y recogía sus cosas. Los ruidos eran bruscos, furiosos, claramente no ocultaba su irritación. 10 minutos más tarde, Raúl salió del dormitorio con 2 grandes maletas. Lo demás enviaré a alguien a recogerlo, dijo. Solo si lo acordamos previamente, respondió Catalina, y acompañados por mis guardias. Raúl resopló y se dirigió hacia la puerta, pero justo al salir se detuvo y se dio la vuelta. Te arrepentirás de esto, Catalina, dijo en voz baja. He sido un buen marido, te apoyé, te respeté, sí, cometí un error una vez en 10 años, y en lugar de perdonarme, tú haces esto. ¿Un buen marido? Catalina sonrió con amargura. Hace mucho que dejaste de ser un buen marido, Raúl.
Te alejaste de mí, despreciaste mi éxito, antepusiste los deseos de tus padres a los míos, y por fin me levantaste la mano. No es esa única vez de la que hablas. Es la gota que colma el vaso tras una serie de traiciones. ¿Traiciones? Raúl se sonrojó de ira. Nunca te traicioné. Siempre te fui fiel. La lealtad no es solo la ausencia de infidelidad, dijo Catalina en voz baja. Es apoyo, respeto, cariño. Hace mucho tiempo que todo eso desapareció. Raúl apretó los puños, pero se contuvo al recordar el arma que apuntaba hacia él. No tienes derecho a culparme de todo, dijo entre dientes. Tú también te alejaste. Estabas absorta en tu trabajo, en tus ambiciones. Para ti siempre fue más importante demostrar a todos que podías más, que eras mejor, que tenías más éxito. Me utilizaste como trampolín, y ahora que ya no te sirvo, me echas. No es verdad, dijo Catalina, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero contuvo el llanto. Siempre quise que fuéramos un equipo, socios. Pero tú no podías aceptar que yo ganara más. Eso hería tu ego masculino. No se trata del dinero. Raúl negó con la cabeza. Se trata de que tú siempre sabías más, siempre tenías razón, siempre hacías las cosas a tu manera. Como cuando decidiste instalar a tus padres en mi casa sin preguntarme, replicó Catalina. No era yo quien decidía por los dos, Raúl, eras tú. Se miraron durante unos segundos en un tenso silencio. Luego Raúl bajó la cabeza. Se acabó, ¿verdad? Preguntó en voz baja. ¿Quieres el divorcio? Sí, respondió Catalina con firmeza. Se acabó. Raúl asintió con la cabeza como si esperara esa respuesta. Está bien. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Lo esperaré, dijo Catalina. Ahora, por favor, vete. Y no vuelvas. Raúl cogió sus maletas y salió sin mirar atrás. Gregorio cerró la puerta tras él y se volvió hacia Catalina. ¿Está bien, señora? Catalina asintió lentamente, sintiéndose a la vez vacía y extrañamente aliviada. Sí, estoy bien. Gracias por su ayuda. Nos quedaremos con usted hasta la noche, dijo Gregorio, por si acaso decide volver. Gracias, dijo Catalina con una sonrisa de agradecimiento. Pero no creo que vuelva, al menos hoy no. Entró en el salón y se sentó en el sofá, sintiendo cómo la tensión de los últimos días comenzaba a desaparecer. Todo había terminado, al menos el enfrentamiento físico. Por delante le esperaba un largo y probablemente doloroso proceso de divorcio, pero lo peor ya había pasado. Catalina cogió el teléfono y marcó el número de Teresa. Todo ha terminado, dijo cuando su amiga respondió. Raúl se ha ido. La casa es mía. Gracias a Dios, suspiró Teresa. ¿Estás bien? ¿No te ha hecho daño? Estoy bien, la tranquilizó Catalina. Al menos físicamente, emocionalmente, necesitaré tiempo. Iré a verte esta noche, dijo Teresa. Abriremos una botella de vino y nos sentaremos juntas. No debes estar sola hoy. Gracias, querida, dijo Catalina sintiendo que las lágrimas finalmente brotaban. Te espero. Colgó el teléfono, se levantó y se acercó a la ventana. Era un día claro y soleado, en contraste con la tormenta que se desataba en su interior. 10 años de matrimonio no habían terminado con un lento desvanecimiento de los sentimientos, sino con una ruptura ruidosa y dolorosa. Pero quizá era mejor así, un corte limpio en lugar de una lenta putrefacción. Catalina se secó las lágrimas y se volvió hacia los guardias, que se mantenían discretamente a distancia, dejándole espacio. Me gustaría ir a los almendros, dijo. A ver si todo está bien después de lo que ha pasado. Por supuesto, señora, asintió Gregorio. La acompañaremos. Se dividieron de nuevo en 2 coches y se dirigieron a los almendros. Por el camino, Catalina miraba la ciudad que se deslizaba por la ventana y pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos días. Había perdido a su marido, pero había ganado confianza en sí misma. Se había quedado sola, pero conservaba su sueño. Una casa que se convertiría en su fortaleza, su refugio. Al acercarse a la puerta de los almendros, Catalina sintió que su corazón se llenaba de calor. Esa casa era el símbolo de su independencia, de su fuerza. Allí comenzaría un nuevo capítulo de su vida, sin Raúl, sin sus suegros, sin la constante sensación de tener que demostrarle algo a alguien.